Tercer diálogo. El sacerdote. Objeciones en nombre de la religión. Un cura. ¿Me permitiríais, señor, que también yo os dirija algunas preguntas? Acá, con mucho gusto, señor. Pero antes de responderlas creo conveniente daros a conocer el terreno en el que debo ubicarme en relación con vos. Ante todo, me corresponde manifestar que no tengo la pretensión de convertiros a nuestras ideas. Si deseáis conocerlas en detalle, las encontraréis en los libros en que están expuestas. En ellos podréis estudiarlas a gusto, y seréis libre de aceptarlas o rechazarlas. El espiritismo tiene por objeto combatir la incredulidad y sus funestas consecuencias, proporcionando pruebas patentes de la existencia del alma y de la vida futura. Se dirige, pues, a aquellos que no creen en nada o que dudan, y su número es grande, como bien lo sabéis. Aquellos que tienen una fe religiosa y a quienes esa fe les basta no tienen necesidad de él. A aquel que dice, creo en la autoridad de la Iglesia y me contento con sus enseñanzas, sin buscar nada fuera de sus límites, el espiritismo le responde que no se impone a ninguna persona y que no viene a forzar ninguna convicción. La libertad de conciencia es una consecuencia de la libertad de pensar, que es uno de los atributos del hombre. Si no la respetase, el espiritismo estaría en contradicción con sus principios de caridad y de tolerancia. Desde su punto de vista, toda creencia es respetable, aun cuando fuese errónea, siempre que sea sincera y no permita al hombre hacer mal a su prójimo. Si alguien fuese inducido por su propia conciencia a creer, por ejemplo, que el Sol gira alrededor de la Tierra, nosotros le diríamos, creedlo si así lo queréis, porque eso no impedirá que la Tierra gire alrededor del Sol. No obstante, así como no procuramos violentar vuestra conciencia, no intentéis vos violentar la de los otros. Si transformáis una creencia, de por sí inocente, en un instrumento de persecución, entonces se vuelve nociva y puede ser combatida. Tal es, señor cura, la línea de conducta que he seguido con los ministros de los diversos cultos que se han dirigido a mí. Cuando ellos me han interpelado sobre algunos puntos de la doctrina espírita, les he dado las explicaciones necesarias, aunque absteniéndome de discutir ciertos dogmas, de los cuales el espiritismo no debe ocuparse, pues todos los hombres son libres en sus apreciaciones. No obstante, nunca he ido a buscarlos con el propósito de perturbar su fe mediante alguna presión. Al que nos busca como hermano, lo recibimos como tal. Al que nos rechaza, lo dejamos en paz. Este es el consejo que no me canso de dar a los espíritas, porque nunca aprobé la pretensión de los que se atribuyen la misión de convertir al clero. Siempre les he dicho, sembrad en el campo de los incrédulos, pues es allí donde tenéis mucho que cosechar. El espiritismo no se impone, porque, como os lo he dicho, respeta la libertad de conciencia. Sabe, por otra parte, que toda creencia impuesta es superficial y no despierta más que las apariencias de la fe, pero nunca la fe sincera. Expone sus principios a la vista de todos, de modo que cada uno pueda formar su opinión con conocimiento de causa. Quienes aceptan esos principios, sean sacerdotes o legos, lo hacen libremente y porque los encuentran racionales. Pero no quedamos con mala voluntad hacia aquellos que no comparten nuestra opinión. Si hoy existe una lucha entre la Iglesia y el espiritismo, tenemos plena conciencia de no haberla provocado. El sacerdote. Si la Iglesia ve surgir una nueva doctrina cuyos principios, a conciencia, juzga un deber condenar, ¿podríais negarle el derecho de discutirlos y combatirlos, a fin de prevenir a los fieles contra lo que ella considera un error? Acá, de ningún modo podemos negar ese derecho, que también reclamamos para nosotros. Si la Iglesia se hubiese encerrado en los límites de la discusión, no habría nada mejor. Sin embargo, leed la mayoría de los escritos emanados de sus miembros o publicados en nombre de la religión, o los sermones que han sido predicados, y veréis en ellos la injuria y la calumnia desbordando por todas partes, y los principios de la doctrina espírita desfigurados de manera indigna y maliciosa. ¿Acaso no se ha dicho desde lo alto del púlpito que los espíritas son enemigos de la sociedad y del orden público? Aquellos a los que el espiritismo reencauzó hacia la fe, ¿no han sido anatematizados y rechazados por la Iglesia, con el pretexto de que es mejor ser incrédulo que creer en Dios y en el alma a través del espiritismo? ¿No hay quienes se lamentan de que no existan para los espíritas las hogueras de la Inquisición?
En ciertas localidades, ¿no se ha dirigido contra ellos el odio de sus conciudadanos, a punto tal de hacer que sean perseguidos e injuriados en las calles? ¿No se ha impuesto a todos los fieles que los eviten como a los apestados, e impedido a los criados que entren a su servicio? ¿No se ha aconsejado a muchas mujeres que se separen de sus maridos, como a muchos maridos que se separen de sus mujeres, todo por causa del espiritismo? ¿No se ha hecho perder su puesto a los empleados, quitado el pan del trabajo a los obreros, y negado la caridad a los desdichados, por el hecho de ser espíritas? ¿No se ha expulsado de algunos hospicios incluso a ciegos, porque no quisieron abjurar de su creencia? Decime, señor cura, ¿es esta una discusión leal? ¿Acaso los espíritas han respondido con injuria a la injuria, con mal al mal? No a todo han opuesto la calma y la moderación. La conciencia pública ya les ha hecho la justicia de reconocer que ellos no han sido los agresores. El sacerdote. Todo hombre sensato deplora esos excesos, pero la Iglesia no puede ser responsable de los abusos cometidos por algunos de sus miembros poco ilustrados. Acá, estoy de acuerdo. Pero, ¿son miembros poco ilustrados los príncipes de la Iglesia? Ved la pastoral del obispo de Argel y de algunos otros. ¿No fue un obispo quien decretó el auto de fe de Barcelona? ¿La autoridad superior eclesiástica no tiene poder pleno sobre sus subordinados? Por consiguiente, si dicha autoridad tolera esos sermones indignos de la cátedra evangélica, si favorece la publicación de escritos injuriosos y difamatorios contra toda una clase de ciudadanos, y si no se opone a las persecuciones ejercidas en nombre de la religión, es porque las aprueba. En resumen, al rechazar sistemáticamente a los espíritas que la buscaban, la Iglesia los obligó a retroceder. Por la naturaleza y la violencia de sus ataques ha ampliado la discusión, para llevarla a un terreno nuevo. El espiritismo no era más que una simple doctrina filosófica. La Iglesia misma le dio mayores proporciones, al presentarlo como un enemigo peligroso. La Iglesia, en fin, lo proclamó como nueva religión. Ha sido una gran falta de habilidad de su parte, pero la pasión no razona. Un libre pensador. Acabáis de proclamar la libertad de pensamiento y de conciencia, y declarasteis que toda creencia sincera es respetable. El materialismo es una creencia como otra cualquiera, ¿por qué negarle la libertad que concedéis a todas las otras? Acá, por cierto, cada uno es libre de creer en lo que quiera, o de no creer en nada, y no justificamos una persecución contra aquel que cree en la nada después de la muerte, como tampoco lo hacemos contra un cismático de cualquier religión. Al combatir el materialismo, no atacamos a los individuos sino a una doctrina que, si bien es inofensiva para la sociedad cuando se encierra en el fuero interior de la conciencia de personas ilustradas, sería una plaga social si llegara a generalizarse. La creencia en que todo acaba después de la muerte, de que toda solidaridad cesa con la extinción de la vida, conduce al hombre a considerar como un engaño el sacrificio de su bienestar presente en provecho de los otros, de ahí la máxima, cada uno para sí durante la vida, pues más allá de esta no existe nada. La caridad, la fraternidad, la moral, en definitiva, quedan sin base alguna, sin razón de ser. ¿Para qué molestarnos, obligarnos, someternos a privaciones hoy, cuando mañana tal vez ya no seamos nada? La negación del porvenir, la simple duda sobre la vida futura son los mayores estímulos del egoísmo, la fuente de la mayoría de los males que afligen a la humanidad. Se necesita una gran dosis de virtud para detenerse en la pendiente del vicio y del crimen, cuando para eso no se tiene otro freno más que la propia fuerza de voluntad. El respeto humano puede contener al hombre de mundo, pero no contiene a aquel que no asigna importancia a la opinión pública. Al mostrar la perpetuidad de las relaciones entre los hombres, la creencia en la vida futura establece entre ellos una solidaridad que no se interrumpe en la tumba, y cambia de ese modo el curso de las ideas. Si esa creencia fuese un simple espantajo no duraría más que algún tiempo, pero como su realidad es un hecho comprobado por la experiencia, constituye un deber propagarla y combatir la creencia contraria, en interés incluso del orden social. Eso es lo que hace el espiritismo, y lo hace con éxito porque proporciona pruebas, y porque en definitiva el hombre prefiere la certeza de vivir y poder ser feliz en un mundo mejor, para compensación de las miserias de este mundo, a creer que la muerte es definitiva. La idea de ser aniquilado, de ver perdidos para siempre a los hijos y a los seres que le son más queridos, satisface a un número muy limitado, creedme.
A eso se debe que los ataques dirigidos contra el espiritismo en nombre de la incredulidad hayan tenido tan poco éxito y no le hayan ocasionado la menor molestia. El sacerdote. La religión enseña todo eso, y hasta ahora ha sido suficiente. ¿Cuál es, pues, la necesidad de una nueva doctrina? Acá, si la religión es suficiente, ¿por qué hay tantos incrédulos, religiosamente hablando? Es cierto que la religión nos enseña, nos ordena que creamos, pero hay tantas personas que no creen basados en lo que otros dicen. El espiritismo prueba y hace ver lo que la religión enseña en teoría. Además, ¿de dónde provienen esas pruebas? De la manifestación de los espíritus. Ahora bien, es probable que los espíritus solo se manifiesten con el permiso de Dios, y si Dios en su misericordia envía a los hombres ese socorro para sacarlos de la incredulidad, es una impiedad rechazarlo. El sacerdote. Con todo, no podéis negar que el espiritismo no está en todos sus puntos de acuerdo con la religión. Acá, Dios mío, señor cura, todas las religiones dirán lo mismo, los protestantes, los judíos, los musulmanes, como también los católicos. Si el espiritismo negase la existencia de Dios, del alma, de su individualidad e inmortalidad, de las penas y las recompensas futuras, del libre albedrío del hombre, si enseñase que cada uno solo debe vivir para sí, y no pensar más que en sí, no solo sería contrario a la religión católica sino a todas las religiones del mundo, sería la negación de todas las leyes morales, base de las sociedades humanas. Lejos de eso, los espíritus proclaman un Dios único, soberanamente justo y bueno, dicen que el hombre es libre y responsable de sus actos, premiado por el bien o castigado por el mal que haya hecho, ubican a la caridad evangélica por encima de todas las virtudes, al igual que la sublime regla enseñada por Cristo, hacer a los otros lo que nos gustaría que los otros nos hiciesen. ¿No son estos los fundamentos de la religión? Pero los espíritus hacen más aún, nos inician en los misterios de la vida futura, que para nosotros ya no es una abstracción sino una realidad, dado que son precisamente aquellos a quienes conocimos en la tierra los que nos vienen a describir su situación, a decirnos cómo y por qué sufren o son felices. ¿Qué hay de antirreligioso en todo eso? Esa certeza en el porvenir, de volver a encontrar a aquellos a los que se ha amado, ¿no es un consuelo? Esa magnificencia de la vida espiritual, que es nuestra esencia, comparada con las mezquinas preocupaciones de la vida terrenal, ¿no será a propósito para elevar nuestra alma y afianzarnos en la práctica del bien? El sacerdote. Convengo en que, en las cuestiones generales, el espiritismo concuerda con las grandes verdades del cristianismo. Pero, ¿ocurre lo mismo en relación con los dogmas? ¿No contradice algunos de los principios que nos enseña la Iglesia? Acá, el espiritismo es ante todo una ciencia, y no se ocupa con cuestiones dogmáticas. Esa ciencia tiene consecuencias morales, como todas las ciencias filosóficas. ¿Son buenas o malas esas consecuencias? Se las puede juzgar por los principios generales que acabo de exponer. Algunas personas se equivocan sobre el verdadero carácter del espiritismo. Esta cuestión es de suma importancia y merece algunos desarrollos. Hagamos, en primer término, una comparación, dado que la electricidad está en la naturaleza, ha existido en todos los tiempos y produjo invariablemente los efectos que hoy observamos, así como muchos otros que no conocemos aún. Como ignoraban su verdadera causa, los hombres explicaron esos efectos de un modo más o menos extravagante. El descubrimiento de la electricidad y de sus propiedades vino a echar por tierra una cantidad de teorías absurdas y ha proyectado luz sobre más de un misterio de la naturaleza. Lo que la electricidad y las ciencias físicas en general han hecho en relación con ciertos fenómenos, el espiritismo lo hace en cuanto a fenómenos de un orden diferente. El espiritismo se basa en la existencia de un mundo invisible constituido por seres incorporales que pueblan el espacio, y que no son más que las almas de aquellos que han vivido en la Tierra o en otros globos, en los cuales han dejado sus envolturas materialis. Esos seres son los que denominamos espíritus. Nos rodean sin cesar y ejercen una gran influencia sobre nosotros, aunque no lo sepamos. Desempeñan un rol muy activo en el mundo moral, y hasta cierto punto en el mundo físico. El espiritismo está, pues, en la naturaleza, y podemos decir que en un cierto orden de ideas es una fuerza, tal como lo son desde otro punto de vista la electricidad y la gravitación. En efecto, los fenómenos que tienen su origen
En el mundo invisible se han producido en todos los tiempos, a eso se debe que la historia de todos los pueblos haga mención de ellos. Solamente en su ignorancia, como sucedió con la electricidad, los hombres han atribuido esos fenómenos a causas más o menos racionales, dando libre curso a su imaginación. El espiritismo, mejor observado después de que se vulgarizó, ha venido a derramar luz sobre una gran cantidad de cuestiones que hasta hoy eran insolubles o mal comprendidas. Su verdadero carácter es, pues, el de una ciencia y no el de una religión, y la prueba de eso es que entre sus adeptos tiene hombres de todas las creencias, que no por eso han renunciado a sus convicciones, católicos fervientes que continúan con la práctica de todos los deberes de su culto cuando la Iglesia no los rechaza, protestantes de todas las sectas, israelitas, musulmanes y hasta budistas y brahmanistas. Por consiguiente, el espiritismo se basa en principios independientes de la cuestión dogmática. Sus consecuencias morales se orientan en el sentido del cristianismo, porque de todas las doctrinas esta es la más esclarecida y pura, razón por la cual, entre todas las sectas religiosas del mundo, los cristianos son los más aptos para comprenderlo en su verdadera esencia. ¿Podemos censurarlo por eso? Sin duda, cada uno puede hacer de sus opiniones una religión, e interpretar según su voluntad las religiones conocidas, pero de allí a constituir una nueva iglesia la distancia es grande. El sacerdote. Sin embargo, ¿no hacéis las evocaciones según una fórmula religiosa? Acá, sin duda ponemos un sentimiento religioso en las evocaciones y en nuestras reuniones, pero no tenemos una fórmula sacramental. Para los espíritus el pensamiento lo es todo, y la forma no es nada. Nosotros los llamamos en nombre de Dios, porque creemos en Dios y sabemos que nada se realiza en este mundo sin su permiso. Por lo tanto, ellos no vendrán si Dios no lo permitiese. En nuestros trabajos procedemos con calma y recogimiento, porque esa es una condición necesaria para las observaciones, y también porque conocemos el respeto que se debe a aquellos que ya no viven en la tierra, sea cual fuere su condición, feliz o desdichada, en el mundo de los espíritus. Hacemos un llamado a los espíritus buenos porque, sabiendo que los hay buenos y malos, no queremos que estos últimos vengan a tomar parte fraudulentamente en las comunicaciones que recibimos. ¿Qué prueba todo eso? Que no somos ateos, lo que no implica en absoluto que seamos sectarios de una religión. El sacerdote. Pues bien, ¿qué dicen los espíritus superiores respecto de la religión? Los buenos deben aconsejarnos y guiarnos. Supongamos que yo no tuviera ninguna religión y quisiera escoger una. Si les pidiera consejo acerca de si debo hacerme católico, protestante, anglicano, cuáquero, judío, maometano o mormón, ¿qué me responderían? Acá, en las religiones hay dos puntos que considerar, los principios generales, comunes a todas, y los principios particulares de cada una de ellas. Los primeros son los que acabamos de mencionar, y todos los espíritus los proclaman, sea cual fuere su categoría. En cuanto a los segundos, los espíritus vulgares, aunque no sean malos, pueden tener preferencias, opiniones, pueden recomendar tal o cual forma y estimular a ciertas prácticas, ya sea por convicción personal, ya porque conservan las ideas de la vida terrenal, o bien por prudencia, para no amedrentar a las conciencias timoratas. Suponéis, por ejemplo, que un espíritu ilustrado, aunque fuese Fenelón, al dirigirse a un musulmán cometería la imprudencia de decirle que Mahoma es un impostor, y que él será condenado si no se hace cristiano. De ningún modo lo haría, porque sería rechazado. En general, los espíritus superiores, cuando no son solicitados por alguna consideración especial, no se preocupan por cuestiones de detalle, y se limitan a decir, Dios es bueno y justo, solo quiere el bien. La mejor de todas las religiones es la que solo enseña lo que está conforme con la bondad y la justicia de Dios, la que ofrece acerca de Dios la idea más grandiosa y sublime, y no lo rebaja atribuyéndole las debilidades y las pasiones de la humanidad, la que hace a los hombres buenos y virtuosos, y les enseña a amarse como hermanos, la que condena todo el mal hecho al prójimo, la que no admite la injusticia bajo ninguna forma o pretexto, la que no prescribe nada contrario a las leyes inmutables de la naturaleza, porque no es posible que Dios se contradiga, es aquella cuyos ministros dan el mejor ejemplo de bondad, de caridad y moralidad, la que mejor combate el egoísmo y satisface menos el orgullo y la vanidad de los hombres, es aquella, por último, en cuyo nombre se comete menos mal, porque una buena religión no puede servir de pretexto a ningún mal, no le debe dejar ninguna puerta abierta,
Ni directamente ni por interpretación. Ved, juzgad y escoged. El sacerdote. Creo que los espíritus a los que consideráis superiores refutan ciertos puntos de la doctrina católica. En el supuesto de que esos puntos sean falsos, ¿podrá la creencia en ellos, según la opinión de esos espíritus, resultar perjudicial para la salvación de los hombres que, equivocados o en lo cierto, los consideran un artículo de fe y los practican? Acá, por cierto que no, toda vez que esa creencia no los aparte de la práctica del bien ni los incite al mal. En cambio, no cabe duda de que la creencia mejor fundada será perjudicial para ellos si les proporciona ocasión para hacer el mal y faltar a la caridad para con el prójimo, si los vuelve inflexibles y egoístas, porque en ese caso no estarán obrando conforme a la ley de Dios, y Dios toma en cuenta los pensamientos antes que los actos. ¿Quién osaría sostener lo contrario? Suponéis, por ejemplo, que la fe podría resultarle muy provechosa a un hombre que creyera perfectamente en Dios, pero que en nombre de Dios practicara actos inhumanos o contrarios a la caridad. ¿Acaso no sería más culpable, dado que tuvo más medios para esclarecerse? El sacerdote. De ese modo, el católico ferviente que cumple rigurosamente los deberes de su culto, ¿no es censurado por los espíritus? Acá, no, si eso es para él una cuestión de conciencia y si lo hace con sinceridad. Pero sí, 1000 veces sí, cuando lo hace por hipocresía y solo hay en él una piedad aparente. Los espíritus superiores, los que tienen por misión el progreso de la humanidad, se rebelan contra todos los abusos que puedan retardar ese progreso, sean de la índole que fueren, y sean cuales fueren los individuos o las clases sociales que de ellos se aprovechen. Ahora bien, no podréis negar que la religión no siempre ha estado exenta de esos abusos. Si entre sus ministros hay muchos que desempeñan su misión con fervor absolutamente cristiano, que contribuyen a que la religión sea grande, noble y respetable, también es cierto que no todos han comprendido de ese modo la santidad de su ministerio. Los espíritus combaten el mal donde quiera que éste se encuentre. ¿Señalar los abusos de la religión significa atacarla? La religión no tiene peores enemigos que aquellos que defienden los abusos, porque son esos abusos los que generan el pensamiento de que puede ser sustituida por algo mejor. Si la religión corriese algún peligro, la responsabilidad debería recaer sobre los que dan de ella una idea falsa, los que la transforman en arena de las pasiones humanas y la explotan en provecho de su ambición. El sacerdote. Habéis dicho que el espiritismo no discute los dogmas. Sin embargo, admite ciertos puntos combatidos por la Iglesia, como la reencarnación, por ejemplo, o la presencia del hombre en la tierra antes de Adán. También niega la eternidad de las penas, la existencia de los demonios, el purgatorio y el fuego del infierno. Acá, esos puntos han estado en discusión desde hace mucho tiempo. No ha sido el espiritismo el que los puso en evidencia. Son opiniones sobre algunas de las cuales existe controversia, incluso entre los teólogos, y que el porvenir habrá de juzgar. Un gran principio prevalece sobre todos, la práctica del bien, que es la ley superior, la condición sine qua non de nuestro porvenir, como lo prueba el estado de los espíritus que se comunican con nosotros. Mientras no se haga para vosotros la luz sobre esas cuestiones, creed, si así lo queréis, en las llamas y en las torturas materiales, con tal de que eso sea un impedimento para que practiquéis el mal. Aún así, si esas cuestiones no existen, la creencia en ellas no las hará más reales. Creed, si os place, que solo tenemos una existencia corporal, pero eso no impedirá que renazcáis aquí o en otra parte, si así debe ser, aun contra vuestra voluntad. Creed que el mundo entero fue creado en 6 veces 24 horas, si esa es vuestra opinión, pero eso no impedirá que la Tierra nos muestre grabada en sus capas geológicas la prueba de lo contrario. Creed, si queréis, que Josué hizo que se detenga el sol, porque eso no impedirá que la Tierra gire. Creed que el hombre está en la Tierra hace apenas 6000 años, pues eso no impedirá que los hechos os refuten. ¿Y qué diréis si un día la inexorable geología demuestra con patentes indicios que el hombre es anterior a esa fecha, como ha demostrado tantas otras cosas? Creed, pues, en todo lo que os plazca, incluso en la existencia del diablo, si esa creencia puede haceros buenos, humanitarios y caritativos para con vuestros semejantes. El espiritismo, como doctrina moral, solo impone una cosa, la necesidad de hacer el bien y el deber de no hacer el mal. Se trata de una ciencia de observación que, repito, tiene consecuencias morales,
Y esas consecuencias son la confirmación y la prueba de los grandes principios de la religión. En cuanto a las cuestiones secundarias, las deja libradas a la conciencia de cada uno. Tomad bien en cuenta, Señor, que algunos de los puntos divergentes de los que acabáis de hablar, no son en principio refutados por el espiritismo. Si hubieseis leído todo lo que he escrito al respecto, habríais visto que éste se limita a darles una interpretación más lógica y racional que la que vulgarmente se les da. Así, por ejemplo, el espiritismo no niega el purgatorio, sino que, por el contrario, demuestra su necesidad y su justicia. Va incluso más allá, pues lo define. El infierno ha sido descrito como un inmenso horno, pero ¿será así como lo entiende la alta teología? Evidentemente, no. La teología afirma muy bien que se trata de una metáfora, que el fuego que allí se consume es un fuego moral, símbolo de los más intensos dolores. En cuanto a la eternidad de las penas, si fuera posible hacer una votación para conocer la opinión íntima de todos los hombres que razonan y están aptos para comprender, incluyendo a los más religiosos, se vería hacia qué lado se inclina la mayoría, porque la idea de una eternidad de los suplicios es la negación de la infinita misericordia de Dios. Esto es, por otra parte, lo que sostiene la doctrina espírita sobre el tema: la duración del castigo está subordinada al mejoramiento del espíritu culpable. Ninguna condenación por un tiempo determinado se ha pronunciado en contra suyo. Lo que Dios exige para poner un término a los padecimientos es el arrepentimiento, la expiación y la reparación, en suma, un mejoramiento real,